Egunon, que dos patitos. Vamos a tratar un poco del gobierno vasco como gobierno de la época republicana, pero en el ámbito del exilio. Hemos de recordar el hecho de que el gobierno vasco surge del estatuto que evidentemente tiene el pasado que tiene respecto a el hecho del estatuto fracasado de Lizarra, después de todo un tracto en donde en principio la organización designada electoralmente por el pueblo como es la institución municipal ve coagulada su aspiración de reunirse en Guernica los miembros de los municipios como había sido tradicional en las juntas generales en representación de las instituciones municipales, por una idea de aplacar las ansias territoriales, porque tanto las derechas como las izquierdas tuvieron un pensamiento crucial a la hora de descabalgar, en cierta medida, el proyecto republicano, y es el hecho de convertir a la fe republicana a todos los proyectos políticos posibles. Es decir, tenían poca fe en la estabilidad del nuevo régimen hasta el punto de querer convertir primero a la fe republicana a los proyectos políticos antes de tratar de solucionar los asuntos de fondo que estuvieran fuera del linde de ser español. Como por ejemplo el hecho de que las diputaciones, que en tiempos de la dictadura y previamente en el ámbito de la monarquía habían sido elegidas a dedo, nunca hubo momento en la Segunda República Española para elegir democráticamente unas diputaciones, ni unas juntas generales. Y por eso se intentó, desde el liderazgo de José Antonio Aguirre Lecube, desde el liderazgo que daba a ser alcalde de Guecho, el elemento de tratar de amalgamar esa reunión en Guernica con los representantes municipales. No habiendo sido posible, abrieron la puerta al ámbito municipalista de que estos lideraran el proyecto de estatuto que culminó primero a nivel municipal, luego territorial y luego nacional en el acuerdo que debía haber sido plasmado en Pamplona, pero las derechas no quisieron que fuera en Pamplona, pero el señor Irujo, que provenía de Estella, precisamente posibilitó la situación de la reunión en Estella. Por eso se dice el Estatuto de Estella. Las coartadas fueron las citadas habitualmente de Gibraltar Vaticanista, referido a la idea de que había ido a veces más lejos de lo que alguno querría respecto a las capacidades de autogobierno ligadas con el ya tradicional sistema de concierto, que no se suele mencionar cuando uno habla del proceso de estatuto y tampoco se suele mencionar cuando se habla del periodo de la Segunda República, incluso cuando hablamos del pleito de los ayuntamientos, que es un ataque contra el concierto económico en 1934. Y tenemos un vídeo específicamente hablando de esto. Después del proceso fallido de los hechos municipales, después del proyecto de Eusko Ikaskuntza, de las gestoras, se acaba por hacer un acuerdo en donde Navarra nunca dijo no, como dice el libro bien documentado de Jimeno Jurío, con ese nombre, pero se hace la idea de mejor una comunidad con autonomía para tres que ninguna, y se tira para adelante con ese referéndum de 1933 que se ratifica con esa idea, pero 15 días después la victoria de las derechas con creo que fueron 8 parlamentarios del PNV en 1931, 13 en 1933 y 9 en el año 1936. No suficientes para lo que pasó con la CEDA, el Partido Radical de Lerroux en 1933, con esa mayoría de centro-derecha, que en 1934 tuvo la derivada que tuvo, y en buena medida paró la posibilidad de tener un estatuto en ese ámbito. Hubo que esperar a que los republicanos de izquierdas
se vieran acogotados, arrinconados, con la lucha encima de la mesa, con el golpe de Estado encima de la mesa, y la vocación de tratar de lo que habían intentado precisamente en el proceso. Y tenemos un libro comentado acerca de este proceso electoral de 1936 en el canal. Intentaron con Miguel Maura y algunos otros de centro derecha para amalgamarlos en el Frente Popular, frente al Frente Nacional que lideraba la CEDA, pues evidentemente lo mismo que intentaron ahí, luego intentarán, después del golpe de Estado, tratar de amalgamar con los vascos una idea de que, bueno, estos vascos que son católicos, democristianos, bueno, pues pueden incorporarse al hecho de la defensa de la República, que no solamente es una comunista, a pesar de que tuvieron el crimen de empezar la guerra quemando iglesias. Lo cual ciertamente es alucinante de alguien que simplemente quiera la asunción del apoyo internacional, porque esto salió inmediatamente en los periódicos de Londres y Nueva York, dejando en bragas en cualquier posible defensa internacional de un régimen republicano digno de tal nombre. Y por lo tanto era imprescindible la participación del ámbito vasco. Fue complicado el tránsito porque hicieron jugarretas como la creación de academias militares por el ámbito vasco del Eusko Udalostea, y siendo asumidas en el mismo lugar y con la misma situación por el ejército del norte, del ámbito de la República. Es decir, no ejerciendo su papel, sino simplemente aprovechándose de la labor hecha por el propio gobierno vasco. Y por supuesto los insumos, también importantes, que el gobierno vasco compraba para sí, para el gobierno de Santander y para el gobierno de Asturias, para todo el ámbito de la cornisa cantábrica, con los depósitos existentes en los bancos de Bilbao. Y por tanto, ahí tenemos la solidaridad del gobierno vasco para con sus hermanos de cornisa cantábrica, cosa que normalmente no se suele poner en valor. No se suele poner en valor, lo mismo que los insumos en el ámbito militar también. Muchos insumos militares se desviaron para la toma de Oviedo, que fue un agujero negro muy, muy horrible. Pero el asunto, evidentemente, con la ausencia de material militar, como dice Koldo San Sebastián y Iñaki Nasagasti en el libro El Otro Pacto de Santoña, que está dividido en dos, se puede leer a Navarri-Berri, está limpio e impresionantemente íntegro el libro, en dos partes, en dos publicaciones. Se puede entender, evidentemente, que con la ausencia de aviones, con la ausencia de material bélico, pues evidentemente era difícil la defensa de Bilbao y luego la defensa del conjunto del territorio. Incluso con la intención de poner ese cinturón de hierro, una aspiración loable, pero hubo que ir al exilio, y el exilio supuso tener que ir primero a Santander, después tener que ir a Cataluña y después tener que ir a Francia. Y en todos esos tránsitos, evidentemente hubo que gestionar el hecho del ejército vasco y del ámbito de la población que salía en el exilio. Porque evidentemente, aparte de comer todos los días, pues tenían afecciones sanitarias, tenían necesidades que cubrir, y mucha gente pensaba que como la gestión había sido buena, sobre todo el responsable de Hacienda, que era Eliodoro de la Torre, y por supuesto también todos los responsables de alimentación y suministro alimenticio, sanidad, con el señor... el hospital de Urduliz es el Alfredo Espinosa, en su nombre, del consejero de Sanidad. Por supuesto, el propio consejero de Defensa, el Lehendakari, Aguirre, Leizaola, como consejero de Justicia, y el volante, como era Irujo, en el gobierno de España, como ministro de Justicia, precisamente. Un elemento importantísimo para la forma de conocimiento. No sé si me estará llamando alguien para recordarme que fue Irujo el que intentó, desde el Ministerio de Justicia, tratar de parar la ejecución de José Antonio Primo de Rivera. Cosa que evidentemente no fue posible, pero sí humanizó bastante la guerra en muchos aspectos, cosa que evidentemente pone en valor la figura de Manuel de Irujo y Ollo. En ese exilio,
que mucha gente pensó que debido a esa gestión impecable en el interior, en los escasos meses que fue posible una gestión de un gobierno vasco en tierra vasca en plena guerra civil, pues evidentemente pensaron que los recursos eran infinitos y que la gestión daba para todo. Pero cuando uno sale del exilio sale con lo poco que puede llevar uno encima. Y eso significó que todas las instalaciones médicas, todas las instalaciones residenciales, todos los elementos que a partir del año 1937 en adelante, hasta el año 40 evidentemente, que se gestionaron por parte de las instituciones del gobierno vasco y del partido evidentemente, son extraordinariamente valiosos y costosos por el escaso pecunio que contaba ese gobierno vasco en el exilio. Un exilio que sería largo, importante, entre el año 1937 y prácticamente 1979. En esos 42 años, evidentemente, hubo la reconversión de algunos consejeros a delegados del gobierno vasco en X país, ya sea Argentina u otros lugares, la compaginación del hecho de captar recursos a la par de ejercer esa tarea de aglutinar las mayorías de esos recursos en los exiliados. Luchas que, por ejemplo, tuvieron los socialistas que entran a la guerra civil divididos en tres, fragmentados en tres, como son la facción de Largo Caballero, la de el señor Indalecio Prieto y la de Julián Besteiro, que será importante cuando en marzo de 1939 organicen el golpe del coronel Casado con Venceslao Carrillo, también por ahí, el padre de Santiago, para culminar la desaparición de la República, efectivamente, con el fin de la guerra civil, con aquel parte de Franco del 1 de abril, tan famoso, de cautivas, las tropas, el fin de la guerra y todo eso. Resulta curioso porque si hubiera seguido la guerra, en marzo precisamente de 1939 tal vez Hitler no se hubiera aventurado a tomar Praga y tomar lo que quedaba de Bohemia y Moravia y poner un títere, un estado en Eslovaquia. Vete a saber, estas cosas pues evidentemente son contrafactuales que merecen su atención tal y como lo que son, pues realidades de hechos que no se tomaron alternativas. Pero una realidad objetiva que sí sucedió es que el recurso material, sobre todo después de la caída de París, había dificultades para la propia salida de los propios franceses, con lo cual la salida de los recursos de los demás que estaban en el ámbito de París. Está el caso del Vita, ese barco, que en principio tiene también alguna veta de ligación con el Partido Nacionalista Vasco, pero que sirve para el tránsito de ciertos recursos y que será objeto de polémica por el doctor Negrín y por el señor Indalecio Prieto. El JARE y el SERE, dos organismos para la gestión de los fondos republicanos en el exilio, fundamentalmente en el ámbito de México, que es a donde fueron fundamentalmente los republicanos de izquierdas, fundamentalmente los del Partido Socialista, a diferencia de los del Partido Nacionalista Vasco, que eligieron en buena medida Venezuela o Argentina. Y hay en ese espacio donde hubo esa lucha fratricida por los recursos en el ámbito socialista, en el ámbito del Partido Nacionalista Vasco sorprendentemente hubo una gestión modélica bajo el liderazgo institucional del partido y del gobierno, en donde se hicieron cosas. El libro que está ahí de los años oscuros acerca de lo sucedido después de la salida del territorio vasco hasta prácticamente los años 50 tiene mucha importancia. El libro de Iñaki Sagasti, Coldo San Sebastián y Jean-Claude Lagón a la hora de contar esa situación en los años 40 y 50, en donde aparentemente se suele dar el mantra de que el gobierno vasco fue algo animosamente anémico, sin ningún tipo de actividad, sin ningún tipo de realidad, cuando, en primer lugar, hay que decir que tenía una comisión delegada en el interior, es decir, había una conexión entre el exterior y el interior, y también en el partido, a través de Beirís, porque el partido no salió de territorio vasco, estaba en el País Vasco francés, en la conurbación de Bayona, Anglet y todo esto, allí al norte, Biarritz, ¿no?
pues ciertamente en un caserío, estaba ahí la sede del EBB, y el gobierno vasco estaba en París. Y evidentemente la conexión entre uno y otro era fluida, a pesar de las comunicaciones, y evidentemente eso significa que el gobierno vasco tenía capilaridad sobre el territorio. Hasta el punto de que podemos decir que evidentemente el propio Lehendakari Aguirre le dijo a Castelao que organizara, debido a que había habido una plebiscitación del Estatuto Gallego poco antes del 18 de julio, pues evidentemente había la posibilidad de haber implementado el despliegue de una autonomía gallega, cosa que no se pudo llegar a hacer, pero le dijo que implementara un gobierno gallego en el exilio, cosa que hizo en Argentina, pero no tuvo un desarrollo tan amplio porque evidentemente no había apenas recursos, tal vez gallegos exiliados, y el soporte jurídico al que podía acogerse ese gobierno gallego en el exilio era la plebiscitación de un estatuto que no había sido tramitado en Cortes y no había entrado en vigor, con lo cual evidentemente había dificultad en el hecho político y jurídico de la realidad de este gobierno. Evidentemente quien tenía mayor recorrido era el gobierno catalán en el exilio, que en principio saliendo con Lluís Companys, pero siendo asesinado y fusilado después de haber sido tomado en ámbito de la Gestapo y luego entregado a las tropas franquistas a través de los Pirineos y luego fusilado en Montjuic, en el castillo de Montjuic, ahí en Barcelona, pues evidentemente supuso un mazazo enorme a aquel territorio, porque su gobierno y Parlamento habían surgido del acuerdo previamente establecido en San Sebastián en 1930, que luego se plasmó en 1932 con la firma precisamente en San Sebastián de la entrada en vigor del Estatuto catalán, que tuvo desarrollo, lo cual resulta curioso mencionar que la ley de cultivos que afectaba a los rabosaires, es decir, a aquellos campesinos que tenían alquilado el terreno y que dependían de los dueños, fue denunciada al sistema de garantías constitucionales por el partido de la herencia de la Lliga Democrática, es decir, el partido de centro derecha del nacionalismo catalán, denunció al gobierno de la Generalitat y a la ley emanada del Parlamento de Cataluña, denunciaron a una ley en definitiva de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, fue una lucha fratricida ya antes del hecho bélico, en los años 33-34, esa denuncia que luego se solapará con los hechos de octubre en el caso de Cataluña, con aquella proclamación en el en el Palau de la Generalitat, lo cual ciertamente resulta curioso el hecho de que el Parlamento tuviera o no tuviera una presencia o no. Luego Josep Irla tendrá importancia como presidente de la Generalitat en funciones hasta su fallecimiento y luego estará en funciones el señor Tarradellas. Pero en un momento dado desaparecerá y luego volverá a aparecer. Asunto de Tarradellas, cuando está en un lugar cerca de Tolosa, la Tolosa francesa, hasta final de la dictadura, y luego lo que pasa con Adolfo Suárez, y que le nombran miembro de la Diputación de Barcelona, heredando el título de presidente del señor Samaranch, para encubrir la llegada de la Generalitat de Cataluña, aterrizando en Cataluña, pero tiene muchos visos de dificultad porque eran un grupo desorganizado, deslavazado y sin capital político, sobre todo después de las pérdidas de sus líderes, tanto del Parlamento, el presidente del Parlamento como era Josep Irla, y antes el presidente de la Generalitat como era Lluís Companys. Y por tanto tuvo dificultad a la hora de establecerse, a pesar de que jurídica y políticamente tenían arraigo en la legislación que había sido superada por hecho bélico, pero tenía un desarrollo amplio. Así, el gobierno vasco, que evidentemente tiene el arraigo en la propia plebiscitación en noviembre de 1933 de ese estatuto de autonomía y el hecho de desplegar sus efectos tras la aprobación en Cortes en el 1 de octubre de 1936, con el gobierno vasco tomando posesión el 7 de octubre y evidentemente toda la evolución posterior. Hay que decir que evidentemente
Esas luchas intestinas que hemos dicho en el Partido Socialista tuvieron una afectación decisiva en la situación de la República en el exilio, hasta el punto de dividir lo que era el gobierno en el exilio, el gobierno republicano, y por lo tanto señalar claramente que para la finalización de la Guerra Mundial no había ningún gobierno republicano digno de tal nombre. Hasta el punto de que propusieron el nombramiento del cargo ejecutivo más importante, como era el de primer ministro, el de jefe del gobierno republicano en el exilio, se lo ofrecieron al Endacari Aguirre. ¿Quién rehusó? Porque sabía perfectamente cuáles eran las condiciones, conocía el paño muy bien, y era que no había plata. Como diría Javier Milei, no hay plata. Y no hay plata para el movimiento republicano en el exterior. No había plata en el ámbito gallego, no había plata en el ámbito catalán, hasta el punto de que hubo que ocuparse el gobierno vasco en el exilio de la gestión. Bueno, tenía dificultades físicas el hijo, o por lo menos un hijo del Endacari catalán, es decir, el presidente Companys, y fue tratado por el gobierno vasco en sus instalaciones en Francia, lo cual evidentemente genera la pregunta de qué recursos podía tener el gobierno de la Generalitat para que uno de los hijos del presidente de la Generalitat, en su circunstancia personal, tuviera que ser tratado en el ámbito de las instituciones vascas. Por solidaridad internacional, sí, por hermanamiento también, pero que evidentemente refleja una situación en donde, como decimos, Cataluña y Galicia fueron prácticamente anulados, pido disculpas, fueron anulados por el hecho práctico de la evolución, poniendo valor el hecho de que las instituciones vascas hicieron fácil lo que era difícil, que era el mantenimiento durante 42 años de un exilio duro, largo, difícil, pero siempre dando el callo y con prestancia en las actividades, como por ejemplo las huelgas generales de los años 40 y también del año 51, muy, muy importante. Actividades que evidentemente venían coordinadas también con el exilio y la relación entre el exterior y el interior, que evidentemente dan lugar a la evolución, con por ejemplo el acuerdo de Bayona de 1945 para reactivar el gobierno vasco en el exterior, es decir, en el exilio, y evidentemente todo lo que posteriormente fue evolucionando tanto en el interior como en el exterior, las relaciones internacionales que decíamos ayer, del papel del ámbito vasco para la conformación del proyecto europeo y del ámbito internacional. Citábamos también el ámbito americano y evidentemente esto tiene importancia para coagular esa dificultad de ser un gobierno en el exilio, cosa que evidentemente siguió siéndolo en los años 60, en los años 70. Tenemos el Congreso Vasco de 1956 como descargo del Endacari después de 20 años de ejercicio de tal, a pesar de que evidentemente solamente pudo ejercer uno en tierra vasca, uno de esos años. Y a partir de ahí parece como que no hay nada más, pero si hay una continuación de ese libro de los años oscuros con respecto a lo que pasó en los siguientes 20 años, podremos descubrir que el gobierno vasco en el exilio fue un agente activo, siempre con dificultades, como por ejemplo fue el caso de Radio Euskadi, como fue el caso del Palacete de la Avenue Marceau, con todas esas dificultades siempre sobreponiéndose, por ejemplo emitiendo desde Venezuela, Radio Euskadi, por ejemplo cogiendo el edificio de la Rue Singer para el gobierno vasco, tratando siempre de soluciones imaginativas hasta que se transmite ya definitivamente el poder derivado de esa primigenia razón originaria del estatuto del 36 a un nuevo estatuto, el de 1979, para transmitir la legalidad de uno al otro, siempre con el catea estetén. La cadena no se rompe, y el gobierno vasco en el exilio fue motivo de orgullo, a diferencia, por ejemplo, del gobierno republicano, que siguió existiendo formalmente en México, y uno ve la lista de los presidentes y jefes de gobierno de la República en el exilio, pero cuando llega uno a 1977 y ya se disuelve el gobierno de la República de España en el exilio, y ya el último que reconoce a ese gobierno como el gobierno de España legítimo, que es México, pues evidentemente ya nadie le hace caso, a diferencia de el Endacari Lizaola, que es acogido con satisfacción
y con emoción en diciembre de 1979 en un acto multitudinario en Samamés. Y por tanto ahí está una diferencia fundamental donde ponemos en valor el hecho que frente a los otros hechos regionales, nacionales, del Estado español, el gobierno vasco en el exilio fue absolutamente impecable, a pesar de las carencias, a pesar de las dificultades. Y evidentemente antes de terminar podemos hacer dos menciones específicas, como es el hecho de aquel algo parecido al 155 que aplicaron al gobierno de Aragón en 1937. Y cuando el gobierno de Asturias en 1937 se proclamó soberano, es decir, independiente, para luego acabar saliendo por el puerto del Musel todos sus dirigentes. Belarmino Tomás, ¡qué pájaro! Pues evidentemente Asturias y Aragón ejemplifican una parte negra de aquella situación territorializada del ámbito republicano. No solamente vamos a citar el caso de gallegos, vascos y catalanes, y también el hecho anecdótico, si se quiere, como es el hecho de que en Valencia, el Partido de Democracia Regional Valenciana, ligado en parte al ámbito de la CEDA, pero con su discurso regionalista también propio, fue el que ganó a los demás en la implementación del nombre de País Valenciano en el ámbito de la Segunda República. Es decir, fue la derecha regionalista valenciana los que implementaron el nombre de País Valenciano en los años 30, para que luego digan que el legado depende de otros que lo importaron de otro lugar, no se sabe dónde. La vida explica a aquellos que quieren conocer la verdad. Y por tanto, estos aspectos deben de ponerse en valor, lo mismo que el Consejo de Santander, es decir, el protogobierno de Cantabria de la época de la Segunda República, con todas sus dificultades que evidentemente están comentadas en un libro que oportunamente leímos en su momento y que fue donado al Museo del Cinturón de Hierro que está en Verango. Y creo que lo podemos dejar aquí, porque evidentemente aquel que quiera investigar puede profundizar en su conocimiento. Y más adelante ya seguiremos con estos temas de historias nuestras. Así que sin más, es que ricasco, queridos patitos, agur, brobat, beti gelpean.